que ese rango de incertidumbre sea manejable en cuanto a que sea conocido por los usuarios y comprendido por los usuarios. Cuando yo digo, va a llover, pues si llueve, bien, si no llueve, pero si yo le digo, hay 40% de probabilidades que llueva, bueno, ¿y eso qué? O sea, ¿qué va a llover o no va a llover? Yo nomás quiero saber. No, pues es que no te puedo decir si va a llover, nomás te digo que hay 40% de probabilidades de que vaya a llover. Entonces, el manejo de la información, de la incertidumbre, es un gran reto para todos los servicios meteorológicos. O sea, ¿cómo comunica uno la incertidumbre? O sea, cuando uno dice, dentro de 20 años, esta región ya no va a servir para cultivar maíz, ahora van a tener que cambiar a otro cultivo porque climatológicamente los patrones van a cambiar y las acumulaciones de precipitaciones ya no van a ser las mismas. La gente lo toma como pitonizo, o sea, es así, o va a ser o no va a ser, pero así. No hay esa percepción de que eso que se está diciendo, que se está manejando como escenario, pues es dentro de un rango de probabilidad que es muy difícil de comunicar en la medida en que nos vamos mucho más en el tiempo. O sea, si yo les digo cómo va a estar el pronóstico dentro de 100 años, pues la mayoría va a decir, pues mira, primero no me importa, yo ya no voy a estar, pero mucha gente va a decir, es que lo que estás diciendo es que vamos a invertir miles de millones de pesos bajo un escenario que no tenemos la más remota idea si va bien, mal, o te equivocaste, o luego vas a salir dentro de 20 años y decir, ups, nos equivocamos por un punto, o sea, todo ese tipo de decisiones requieren de una especialización y de una capacidad, pues evidentemente que tenemos que formar. Yo les diría que nuevamente, como sucede en muchas cosas en México, pues sí, tenemos expertos diseminados en el país de diferentes intereses y especialidades, pero es muy difícil hacer productos como los que estamos planteando aquí con una capacidad tan dispersa y tan desorganizada desde el punto de vista de los productos que nosotros necesitamos producir. La que sigue, por favor. Obviamente, mencionarles algo muy importante. En México, esta evolución que ha tenido el Servicio Meteorológico Nacional los últimos 130 años o algo así, ha sido bastante caótica. Nos hemos pasado por dependencias, secretarías de Estado, hemos llegado a ser jefaturas de departamento, o sea, hemos estado en todos los escalafones en diferentes áreas. Pero, y esto ha generado que no se haya generado la capacidad de un verdadero servicio meteorológico. Es decir, un servicio, en muchos países el servicio meteorológico atiende la aeronáutica, atiende el sector turismo, al sector transporte, al marítimo. O sea, aquí en México no, cada quien tiene su meteorológico. O sea, si ustedes dicen, bueno, Pemex, ¿qué hacen? Pemex tiene un servicio meteorológico de Pemex, la SCT tiene su propio servicio meteorológico, o más de uno, porque tiene uno para Marina, y tiene otro para la parte de navegación aérea, la Marina tiene, la Fuerza Aérea tiene, o sea, en fin, inclusive el sector agropecuario. Es más, les puedo decir que en términos de redes de superficie, la red de superficie más grande que tienen en México no es del Servicio Meteorológico Nacional, es de la Zagarpa. O sea, la Zagarpa tiene más de 850 estaciones de superficie, y bueno, en fin. Pero hay 3 redes que son prácticamente exclusivas del Servicio Meteorológico, y es lo único que ha permitido que se mantenga como nacional, si no hubiéramos tenido que poner el liquid paper ahí al logo. Y eso es, manejamos la red de superficie sinóptica. Todos los países del mundo que están adscritos a la Organización Meteorológica Mundial, a la misma hora, todos los días, o a las mismas horas todos los días, tienen que enviar un mensaje codificado a los centros globales con todos los datos meteorológicos de ese periodo. Son periodos de 4 horas. Y esa información es la que se utiliza para alimentar los modelos globales que todos usamos. No hay otra forma de hacerlo. O sea, las escalas a las que se manejan los fenómenos meteorológicos, pues ya no permiten que hagamos o sea, muchas veces, me cuesta trabajo entender cómo algunos gobiernos de los estados quieren hacer su propio meteorológico y hacer su propio servicio meteorológico con sus propias instalaciones y todo eso,
Y no es nomás comprar los fierros, o sea, lo de los fierros es lo más fácil, de hecho. O sea, lo más difícil es cómo producir esta información, procesarla y luego alimentar toda una serie de herramientas. Entonces, la red de superficie con 79 observatorios, esta la opera el Servicio Meteorológico Nacional. La otra red importante es la red de alta atmósfera o la red de radiosondeo. Igual, de manera sinóptica, 2 veces al día, se envía una sonda con un globo lleno de hidrógeno hasta 30 kilómetros de altura, y la idea es que todos al mismo tiempo en el mundo enviamos la información, y eso ayuda a tener un corte de la atmósfera a nivel mundial para poder generar y correr los modelos. Y la tercera red que nosotros corremos, o que nosotros operamos, es la red de radares. La red de radares meteorológicos, ciertamente hay muy pocos radares que no son nuestros, o sea, hay uno en Guadalajara, hay otro en Querétaro y creo que otro más por acá en el norte, pero realmente nosotros tenemos ahorita 13 radares que cubren una buena porción del territorio nacional. La que sigue, por favor. Bueno, evidentemente nuestras necesidades como país son ahora mucho más claras, ¿no? Los retos que enfrentamos en términos de la preocupación que existe en los tomadores de decisiones sobre los efectos del cambio climático, por ejemplo, son cuestiones que cada día nos preocupan más. Mucha gente, desafortunadamente, hay una dificultad enorme en entender qué es cambio climático y qué es no. En muchos ambientes políticos el cambio climático se volvió así como la palabra salvadora. O sea, todo lo que no sabemos por qué pasó o no tenemos idea es el cambio climático. ¿Por qué nos estamos inundando? ¿Por qué esto? El cambio climático. ¿O por qué no llueve? O sea, todo es cambio climático. Es muy importante, por tanto, ir realmente entendiendo a nivel de nuestra latitud lo que está pasando y los efectos que se están percibiendo en la variación climática y si esos son o no son asociados a cambio climático. Como digo, hay un momento en que ya el downscaling de los modelos globales tiene un límite. Necesitamos hacer trabajo a nivel de nuestro territorio. La que sigue, por favor. Entonces, el riesgo es cada vez mayor. Hemos crecido como país de una manera desordenada en términos urbanos, fundamentalmente, pero en muchos, creando zonas de alto riesgo y de alto impacto. Hoy la gente, digamos, si ustedes han estado o vivido en países del norte, pues sabrán que la gente no sale sin ver el reporte meteorológico, no sabe qué le va a pasar en el día. En México no, nomás hay temporada de lluvias y temporada de secas, o sea, realmente es paraguas o no paraguas o suétercito, o sea, realmente no vivimos en una cotidianidad con el reporte meteorológico como se vive en otros países. Sin embargo, hoy la preocupación es, oye, ¿y va a llover como para que se inunde mi casa? ¿O no? O sea, porque yo ya sé que mi colonia es de esas que siempre se inundan. Entonces realmente ya no me interesa saber, me interesa saber si la tormenta que viene es de esas que me inundan o de las que no me inundan. Porque es donde empezamos a ver el efecto de la vulnerabilidad asociado a los patrones meteorológicos que estamos viviendo. La que sigue, por favor. Igual no me detengo. La mayoría de las personas, en términos de la infraestructura del servicio meteorológico, pues solamente ve la puntita del iceberg, ¿no? Realmente lo que sale, el meteorólogo que sale en la televisión, en los noticieros, etcétera, pero detrás de eso, en realidad hay toda una infraestructura que necesita modernizarse. No tenemos un servicio meteorológico moderno todavía, no por lo menos al estándar que debería estar para un país entre las 10 economías más grandes del mundo. La que sigue, por favor. En el 2009, con un apoyo de la Agencia Española de Cooperación y con apoyo de la Organización Meteorológica Mundial, iniciamos un diagnóstico y un proceso de modernización a partir de una misión de expertos internacionales que vinieran con ese enfoque. Queremos no solamente el diagnóstico, o sea, ya sabemos que hay que hacer muchas cosas, pero lo que queremos es hacer también un mapa, una ruta. ¿Cómo le hacemos para llegar a ser
un servicio meteorológico que esté a la altura de un país de las 10 economías más grandes del mundo. Y bueno, de ahí salió todo un diagnóstico institucional, un plan estratégico y un programa de modernización que nos lleva hasta el 2019. La que sigue, por favor. En ese programa se visualizan 4 grandes rubros. El primero es el fortalecimiento institucional. Necesitamos tener una institución, más bien decirles, cualquier servicio meteorológico, su insumo o dijéramos, su asset más importante es el capital humano. En la medida en que tengamos técnicos preparados, que tengamos expertos trabajando en esto, es que podemos ser un buen servicio meteorológico. No tanto en los fierros. O sea, los fierros realmente es la parte, pues sí es importante, pero no es lo más importante. El fortalecimiento institucional es la parte más importante. Y aquí entran varios aspectos. 2 muy importantes es el marco normativo. El marco normativo que crea o que rige al Servicio Meteorológico Nacional es un marco normativo que tiende a dividir al Servicio Meteorológico. La Ley de Aguas Nacionales, en su ánimo de desconcentrar todo, creó en efecto 13 meteorologitos a nivel nacional, asociados a los organismos de cuenca en que está dividido el país. Entonces, ahorita lo que tenemos que hacer es hacer algunos ajustes a ese marco normativo para crear un servicio, que haga meteorología y que sea verdaderamente nacional. O sea, que realmente podamos integrar y operar todos los sistemas del país desde una sola estructura. La que sigue, por favor. Me devuelve una, por favor. Nomás para acabar de mencionar. La parte de modernización de la infraestructura y el equipamiento, muy importante, son los fierros. Una cosa que es muy importante, los productos y los servicios meteorológicos, que es la escala de tiempo que les mencionaba, de toda la serie de productos que tenemos que hacer en esos horizontes de tiempo, pero algo que también muy importante que no se estaba haciendo en el servicio meteorológico es el tema de clima y cambio climático. O sea, es una unidad que se tiene que implementar y que tiene que empezar a vincularse con todas las demás dependencias de los diferentes gobiernos e instituciones que están trabajando en materia de cambio climático como proveedor de insumos. O sea, tenemos que ser los que, no vamos a correr todos los modelos ni vamos a hacer todas las soluciones para todos los sectores del país. Evidentemente, lo que sí debemos hacer es hacer productos de muy buena calidad que sirvan de insumos a quienes corren modelos, a quienes trabajan con la generación de la información. La que sigue, por favor. Bueno, ¿cuáles son algunas de estas acciones importantes? La que sigue, por favor. Empezaré por el dinero. Esta es la historia presupuestal del Servicio Meteorológico Nacional en los últimos años. Hasta que tuvimos este plan a finales del 2009, pudimos influir para que ya el presupuesto del 2010 incorporara las acciones. Debo decirles que hubo una excelente recepción por parte tanto del Legislativo como del Ejecutivo al proyecto de modernización. El proyecto de modernización originalmente se calculó yo diría en un monto muy económico en términos del impacto que tiene, $100 millones para los próximos 10 años. Realmente al principio suena así pero como decía uno de los consultores a la hora que estábamos dando esta información a la prensa, decía, bueno, pues calcúlenle $1 por persona en México por los próximos 10 años. O sea, realmente no es algo así como para quebrar a la patria en términos de presupuesto. Y la verdad es que la forma en que va a redituar es muy amplia. Obviamente el 2011 ya más avanzados tuvimos un techo presupuestal mayor y el presupuesto que se tiene contemplado para el próximo año es todavía mayor. No se puede decir hasta que salga del diario oficial porque si no nos quemamos, ¿verdad? O se nos ceba o lo que sea, ¿verdad? Entonces mejor, pero en fin, anticipamos que vamos a tener un suficiente techo presupuestal para continuar con las actividades. La que sigue. Y esto es como nos hemos preparado. O sea, en el gobierno federal, ustedes saben,
que no hay proyectos hasta que no estén inscritos en la Secretaría de Hacienda y que no estén aprobados y que no tengan todo. O sea, yo creo que ahorita ya podemos hablar de por lo menos cerca de 600 millones de pesos en fichas de inversión que podemos empezar a trabajar. Algunas son de este año, otras son para el año que entra, pero lo importante es que independientemente de lo